Bueno, acá lo que tuvieron en los videos anteriores, ¿no? La captación del cuerpo con la cámara, como la primera versión, y en la 2 el trabajo que hicimos con las luces y la grilla de 16 zonas, ¿sí? Y acá, bueno, acá es donde empiezan a cambiar varias cosas, que ahora, antes de que le pase el proyector a Fabricio, vamos a ver de hecho unos parámetros de imagen, que como decía, a mí me interesó también desde mi punto de vista escribir algunas cosas respecto a algo que estaba empezando a conocer, que era todo esto de la captación en imagen del cuerpo, ¿sí? Porque de hecho eso me influía y me influye en lo que yo hago, ¿no? Este es un concepto que me parece a mí, a medida que estoy conociendo lo que hace Fabricio, muy importante, que era baricentro, ¿sí? Obviamente lo que diga acá el maestro va a corregir o agregar lo que quiera, ¿no? Pero básicamente lo que yo he entendido, por eso dice la marquita, vendría a ser así como el promedio de donde está la mayor masa del cuerpo, ¿sí? Eso es muy importante después para lo que es el seguimiento, que va a ser todo lo que es la transformación digital del cuerpo, ¿sí? Nosotros tenemos nuestra mayor masa corporal acá en el tórax, entonces normalmente tenemos que tener, ¿no? En toda esta parte, esa zona como de mayor concentración de puntos, ¿sí? Que en este caso dice que está representada con ese cuadrado de mayor tamaño, ¿sí? Yo le puse que es análogo con el centro de gravedad, ¿sí? Y en este caso con ese baricentro, que después es importante que digan esto porque después todo esto que traducimos en imagen y sonido, ¿sí? Igual también creo que esto de ir acá a colgar central. Exactamente. Entonces agarra más fuerte, claro. Como digamos, un cilindro. Sí, tal cual. Sí, o sea, ¿no? Agarraba así desde... Sí, lo deja anatómicamente, pero obviamente al estar de arriba, claro, imagínense cómo tiene una visión desde arriba del cuerpo. Entonces eso permite también una mejor captación del cuerpo, ¿sí? Es más fácil de trabajarlo porque se ve como, cuando uno ve un avión, los autos se ven como cositas que se mueven, entonces es más identificable, ¿no? Entonces tenemos ese parámetro que es el baricentro como este punto más grande que representa como la mayor concentración de puntos del cuerpo de su silueta, ¿sí? Este es otro parámetro que fue muy importante en el T3 porque de hecho yo lo traduje a sonido, a mí me interesó mucho esto y después con otra demostración yo lo traduje a dos parámetros de sonido. Varianza tiene que ver básicamente con cuánto alejamiento hay, ¿sí? De ese baricentro, o sea los puntos que consideramos lejos de ese baricentro, o sea vendría a ser como el máximo alejamiento. ¿Qué quiere decir esto? Quizás una mente técnico. Si yo estoy todo así ensimismado, la varianza es cero, porque tengo la mayor concentración, ¿sí? De los puntos en una superficie pequeña. En el momento que ya porque tira los brazos, ese alejamiento es mayor y tengo una varianza, en este caso horizontal. Pero si ella después hacía esto, así, voy a tener una varianza de tipo vertical. Y como la cámara estaba en el techo, estaba cenital, claro, ella podía, por ejemplo, estar en el piso, ¿sí? Así, después así, y yo tenía dos sonidos totalmente distintos para cada uno de sus estados. Fíjense qué interesante, como algo técnico termina siendo sensible, ¿no? Porque todo lo que ella hace en el cuerpo termina como teniendo un valor importante para el sonido, en este caso, que es lo que yo había tomado. Ahí de todos modos se puede ver, ¿no? Que puede ser sobre un FX o sobre un FX. De estos parámetros yo solamente vengo a hablar uno, pero hay muchísimos. Y es como ella dice, entonces cualquier pequeño movimiento del cuerpo lo podemos traducir a imagen y a sonido, ¿sí? Y ahí está lo que les decía recién, un cuerpo totalmente ensimismado genera mínima varianza. Mientras que si tira los brazos, bueno, tendremos un valor alto de varianza, ¿sí? En una sección de speak del video que antes estuvieron apreciando, teníamos justamente aplicado este caso, ¿sí? Bueno, esto decía que lo pueden bajar de internet, acá hay más datos, pero creo que si entendieron la idea ya después ustedes pueden seguir investigándolo, ¿sí? Básicamente el que tiene que ver con esto, acá hay unos aspectos técnicos que lo va a explicar mejor Fabricio de este aspecto de cómo traducen valores, ¿sí? Ahí creo que hay una representación gráfica, así que baricentro sería la zona de mayor concentración de puntos, vector, que eso podría ser un brazo, máximo alejamiento, ¿sí? Entonces yo tengo como un rasgo más alejo, menos alejo, ¿sí? Acá también actuaba la luz. Sí, todavía tenemos, Claro, ahí también esa lectura no tiene que ver solo si yo giraba lo máximo que podía los brazos, sino si la luz a su vez estaba dando en los brazos. O sea, siempre estaba sobre todo el cuerpo a la luz. Cuando él cambia por la cámara de vigilancia, que ahí es donde él notaba esto de
trabajamos con mayor y demás, ya no necesitaba claro, eso fue para mí una liberación absoluta. ¿Esto se trabajó con una cámara de esto? Esto es con la cámara de seguridad. Sí, ahora, ahora cuando me pase el escáner les voy a dar a ustedes todo el contenido de lo que es el censado. Otra cosita más, la velocidad de los movimientos. Había como un control de velocidad de los movimientos para el sonido de la física. Sí, hay demás cosas que lográbamos captar el movimiento y la velocidad, y eso se le traducía de las 4 zonas que le mostramos, ahí tenía que ver la velocidad que yo, no tanto la velocidad medida por velocidad misma, sino que llegaba a esos puntos para la cuestión sonora. Sí, pero está muy bien la pregunta, porque en verdad son todos parámetros distintos de velocidad, propiamente de hecho, dicha. yo pienso que para el prueba, por ahí el domingo por ahí podemos llegar a ver cómo sonaba cada cosa. Vamos a intentar hacer un espacio acá como para que vean cómo suena. ¿Okay? Pero está bueno, porque mira, vos podrías tener, por ejemplo, todos los parámetros del movimiento vos puedes captar y decir cuál te interesa y cuál no. Claro. Por ejemplo, en este caso, que es lo que usamos en el tema anterior, es posición. Por ejemplo, tengo música cuando ves está acá, pero no está acá. Entonces ahí mido la posición, ignoro la velocidad. Después, por ejemplo, mido la varianza, ¿no? Digo, se alejó esto, música, poner el volumen se va a 100. Está acá, música cero, que de hecho es lo que pasaba. Pero si yo quiero medir la velocidad, ahí sí hay que empezar. Por ejemplo, si hice esto, va a ser una cosa. Pero si hago esto, ponerle menos volumen. Aceleración. Si hago un movimiento uniforme, no pasa nada. Pero si hago esto y de golpe, todo eso se puede medir, es buenísimo. O sea, Y ves el análisis donde yo discutía con él sobre qué hacemos, ¿querés que lo calcule yo? O te lo dejo a vos para que vos puedas poner eso y lo calcules vos. O sea, hay un nivel donde vos pasás un cierto nivel de información. Información es un concepto sobre qué es información y qué no. Hay un nivel de información donde yo te mando los datos, te mando la imagen, te mando todo. Y hay otro nivel donde yo hago una parte de interpretación. Entonces la información que yo le estoy enviando ya tiene sentido. Ella sabe que yo le estoy dando la posición del cuerpo. No es solo información así lata. claro. No, le estoy dando algo que simbólicamente ella sabe cómo lo puede trabajar. Y hay niveles de lugares donde a veces la información no es tan simbólica como uno quisiera y a veces tampoco la información es tan fiel como uno quisiera. Entonces, esos son los grados donde uno está investigando y trabaja, ¿no? Hasta qué nivel lo puedes usar, a veces está bueno, a veces no. ¿Y qué margen de? Supongo que tenemos margen de error, ¿o no? Bueno, eso es como el dolor de cabeza de todo, ¿no? Que era como, bueno, ¿cómo lo controlas sobre la luz? El sistema de captación funciona por contraste. Nuestro ojo funciona por contraste. Está continuamente tu cerebro haciendo cálculos, donde miles de neuronas que están básicamente calculando todo y dándole al cerebro una interpretación de lo que ve. Donde los botes están mucho más marcados que lo que es la realidad. En la realidad las cosas no están tan marcadas que esas cosas. Tienen mucho que ver con el hecho de que hay siempre el defecto del sensado. Siempre se queda la información. Entonces, de alguna manera el cerebro está continuamente construyendo de vuelta la información. ¿Para qué? Para que tenga sentido. Si no tiene sentido, no. Como necesitamos que la información que nosotros recibimos a través de nuestros ojos, nuestra piel, nuestros oídos, sea lo más coherente y esté muy bien sincronizada. Porque es la sincronización de los sentidos que construye la realidad. Y mejor es la construcción de la realidad y sobrevivir. O sea, sobrevivir, ¿no? Es como, tenés que saber qué está pasando para mí y tu relación con ese caso, ¿no? Así que es muy interesante meterse en este tema. Tiene muchísimas áreas. Y hoy en día hay hardware que está empezando a resolver muchas cosas. Que no tenemos que resolver a este nivel. Por ejemplo, la Kine, que yo la tengo, después la vamos a mostrar y voy a hablar mucho de la Kine, y cómo la Kine de pronto nos resolvió esto. O sea, cuando estábamos haciendo esto, yo le decía, chicos, chinos, vamos a hacer dos cámaras y sensar en 3D. Y me miraban como diciendo, o sea, para nosotros ya esto es increíble. ¿Quieres hacer otra vez? ¿Con dos cámaras? Sí, podrías, pero después cruzar información. Es un tema matemático, tenés que trabajar con un matemático. Tenés que trabajar con una persona que sepa de mucha matemática. Pero la química La química siempre no es el problema, ya no necesitas matemática. No, por ahí sí con estos conceptos igual tan simples por ahí, desde la física y complejos desde un lenguaje artístico, ¿no? Que decir, bueno, ¿qué tiene que ver el baricentro? Que hablamos recién, ¿de qué me estás hablando? Bueno, pero el baricentro en realidad voy a explicar que depende mucho también de lo que está pasando en escena. O sea, hay un nivel no puedo controlar. Vos vas como levantando estos niveles de control que tenés sobre la escena hasta que tenés lo que querés, pero no siempre pasa, no siempre tenés una posibilidad. Bueno, yo voy a cerrarlo acá, el PowerPoint, así digamos
Bueno, acá esta es una explicación técnica de lo que es una matriz de posición, ¿sí? Uno tiene una matriz madre, ¿sí? En este caso de 360 por 240 píxeles, ¿sí? Que permite echar la pared. De hecho, los primeros stick lo hicimos con matrices de ese tamaño, ¿sí? Que después obviamente uno lo zoomea a la pantalla que tenga. Pero bueno, esto permite con una carga liviana en una computadora, ¿sí? Digo, uno quizás que se pudieron poner una de 1024, no tiene mucho sentido y realmente hace que el cálculo computacional sea mucho mayor con un resultado que no cambia en la práctica. Entonces con una matriz así chiquita, más que estamos hablando de los primeros stick, resolvíamos todo. Y estas otras zonas, ¿sí? que se definen para que se hace como una partición, ¿sí? De la matriz, son las que yo le ponía un número MIDI a cada uno. Entonces, yo sé que la número 1 es mi número 1, por ejemplo, sonido de batería. El 2, mi número 2, sonido de violín, por decir algo. Y así con los 8. Entonces, Alejandra componía con esos sonidos en base a su partitura coreográfica, así que un poco se movía. Entonces, si la cámara estaba acá arriba, ella se movía acá, y era un sonido, se movía acá, era otro sonido, se movía acá, era un sonido. La cámara estaba así. Y después pusimos la cámara acá, y ahí cambia todo. Y ahora le voy a mostrar un video de eso, que es un poco más lo que estamos haciendo ahora, pero fue, bueno, ya fue una crisis, ¿no? De pronto cambiar la posición acá, porque cambia el sensor, como que vos haces todo en un ojo, un tercer ojo que está ahí viendo todo, y de pronto ese tercer ojo cambia de lugar, bueno, es como que de pronto el sol no estuviera donde está en otro lado. Esa era la crisis de ella, ¿viste? Nosotros tenía que cambiar los movimientos, todo lo que ya tenía más o menos estudiado tenía que cambiar. Pero eso igual estamos en el yo una vez hice un seminario de videodanza donde por primera vez alguien dijo, hazte de la especial del encuadre, no es así en el piso. Lo que ve la cámara es así, un trapezoide, digamos, ¿no? Exacto. Entonces nos hizo el dibujo, de que se veía ese dibujo del piso y los bailarines teníamos que mover dentro de eso. Porque este ángulo no existía para la cámara. Y uno cree que sí, porque uno tiene el rectángulo metido en la cabeza. Y ahí, claro, ya se ve distinto. Imagínate, si la cámara está arriba, sí, yo tengo mi rectángulo. Y yo hacía el movimiento, pusieron la cámara 45, ese rectángulo se redujo. Entonces ahí donde fui, la línea pareció más valiosa porque ahí trabajamos por capas, por profundidad. Entonces a mí me cambió toda la historia, digamos. Y por eso me ve bailar y no se ve todo eso, porque eso está en la comprensión que hay que hacer de conciencia, ¿no? Para mandarlo a... Bueno, y técnicamente, por ejemplo, el resultado de ella hace un rato es una cámara de seguridad infrarroja que iba conectado con un cable tipo RCA, como se conecta una video cualquiera. Y ese cable iba a un conversor de RCA, o sea, de video, a USB. Y iba el chupador que se ve acá, tiene una cosita así chiquitita, no trabaja, pero es una cosita así chiquitita que la compraste, sale, no sé, $60, no, $50, no sé. Y a partir de eso ya se llegaba digitalizada. Bueno, después lo interesante de cómo de toda esta cosa técnica surge la obra, la cuestión estética, ¿no? Los planteos poéticos, metafóricos, ¿no? En una de las partes de la obra de este se nos ocurrió con esta matriz de 16 armar una especie de cárcel virtual, ¿no? Que Alejandra estaba en el escenario y cuando quería como escapar, por decirlo de alguna manera, acercándose a las puntas, aparecía un sonido como bastante violento y una visual también, que en su primer momento era una cosa medio verde, después lo cambiamos. Pero bueno, ¿no? Lo interesante es como uno empieza a imaginar cosas, ¿sí? A partir de las herramientas y dice, uy, ¿qué pasa si hacemos una metáfora acá de, no sé, del sistema en el cual estamos metidos, del cual no podemos salir? Bueno, entonces, esa es la parte de la obra. Después cada uno obviamente interpreta lo que quiere. Es muy difícil que alguien vea lo mismo que vimos nosotros, pero bueno, es un poco el sentido del arte, ¿no? Cada uno es libre interpretación, ¿sí? Bueno, velocidad de aceleración, lo que hablábamos recién, también son parámetros que Fabricio capta del movimiento de Alejandra y me los manda. Esto lo vimos, por eso ya me refiero al video, en la parte que él hacía con un láser, no sé si lo recuerdan, que le apuntaba, ahí medía justamente la velocidad de este puntero y yo lo traducía a parámetros sonoros, ¿sí? Esa es una parte de la que sacamos porque me parecía bastante incómodo y entonces yo le disparaba a ella con un láser verde muy potente y ella se quedaba quieta, era como muy grande. Después ese láser pasaba el piso y era eso que escuchaba que de pronto yo movía el láser rápido y hacía así se iba a ¿no? Y esa pobrecita le llegaba y la sí, pero ya vimos que no vino la espada. Sí, un día me asusté porque le pegué el láser, pero se le puede llegar a pegar ese láser en un ojo, por el que así.
¿no?